¿Alguna vez has sentido que por mucho que te expliques, te justifiques o intentes mantener la paz, la otra persona parece jugar a un juego cuyas reglas nunca están claras? Sientes que caminas sobre cristales, como si cualquier pregunta pudiera convertirse en una provocación. Esto ocurre porque a veces no nos enfrentamos a un simple conflicto, sino a alguien que vive de la manipulación y la distorsión de la realidad. Este vídeo no busca acusar, pelear o convencer. Es para entender un comportamiento que confunde, debilita y aprisiona en silencio a quienes lo sufren. Hoy vas a descubrir por qué una sola pregunta, bien formulada, puede desestabilizar por completo la estructura emocional de un narcisista. Y no es una pregunta ofensiva ni agresiva. Es algo mucho más sencillo y a la vez mucho más potente. Pero antes de revelar esa pregunta, necesitas comprender algo esencial: el narcisista no teme las discusiones. No le asustan los gritos, las broncas o las acusaciones. De hecho, se alimenta de ellas. Lo que realmente le aterra es la verdad. Cuando pones un espejo delante de alguien que ha pasado toda su vida huyendo de sí mismo, el reflejo es insoportable. Y la respuesta que obtienes no es racional, es instintiva. La furia, la negación y la victimización son solo máscaras que intentan ocultar el miedo. En este vídeo vamos a destapar la base frágil que sostiene el comportamiento narcisista y te mostraremos cómo puedes recuperar tu poder sin necesidad de discutir o desgastarte. El secreto está en ver con claridad, actuar con estrategia y entender qué hay detrás del personaje que el narcisista ha construido. Así que si alguna vez te has sentido culpable sin motivo, si te has pillado dudando de tu propia memoria, o si has notado que tus emociones han sido invalidadas repetidamente, este contenido es para ti. Prepárate. A partir de ahora desvelaremos el trasfondo psicológico del narcisismo y cómo puedes darle la vuelta a la tortilla con conciencia, no con confrontación. Lo que ves por fuera no siempre es lo que hay por dentro. Los narcisistas suelen parecer seguros, carismáticos, hasta encantadores. Pero eso es solo la superficie. Detrás de esa pose firme y esa labia convincente existe alguien que vive con miedo. Miedo a ser visto como es realmente. La verdad es que el narcisista construye una identidad falsa, una especie de máscara social. Esta persona necesita parecer fuerte, perfecta y admirable. Se ha moldeado a menudo desde la infancia, como una defensa contra sentimientos de inferioridad que nunca se resolvieron. Pero esta imagen que muestra al mundo es frágil. Cualquier amenaza a la ilusión que ha creado puede desestabilizar todo su sistema. Y por eso necesita estar siempre en control de las situaciones, de las conversaciones y sobre todo, de la percepción de los demás. Cuando alguien le elogia, se siente validado. Cuando alguien discrepa, siente que le están atacando. Porque en el fondo todo gira en torno a la necesidad desesperada de protegerse de lo que él mismo teme ver, que no es tan especial, ni tan fuerte, ni tan superior como intenta aparentar. Y aquí está la clave: el narcisista no solo miente a los demás. Se miente a sí mismo. Necesita creer que es extraordinario. Que siempre tiene razón. Que nunca se equivoca. Este autoengaño es el pilar de su personalidad. Pero ¿qué pasa cuando esa estructura empieza a ser desafiada? Una simple pregunta puede ser el inicio de un derrumbe. Porque esa pregunta, formulada de forma tranquila y directa, no ataca la apariencia, ataca la mentira. Y cuando la mentira se ve acorralada, el narcisista se desestabiliza. Hay algo que el narcisista teme más que ser rechazado: ser descubierto. Descubierto en el sentido de ser visto como es realmente, con todas las contradicciones, fragilidades y comportamientos que él mismo intenta esconder incluso de sí mismo. Y por eso una única pregunta, hecha con calma y sin acusación, puede tener un efecto devastador. Esta pregunta no necesita ser larga ni compleja. De hecho, cuanto más sencilla, más poderosa se vuelve. Algo como: ¿por qué nada parece ser nunca tu responsabilidad? O incluso, ¿has parado a pensar por qué siempre necesitas tener razón? Estas preguntas funcionan como agujas en una burbuja. Tocan algo que el narcisista ha pasado la vida intentando evitar: la verdad. Y lo que viene después no es reflexión. Es resistencia. Un narcisista no está preparado para la honestidad. Vive dentro de una narrativa donde siempre es la víctima o el héroe. Nunca el causante. Nunca el responsable. Por eso, al ser cuestionado, no reflexiona, reacciona. ¿Y cómo reacciona?
Generalmente con uno de los siguientes comportamientos. Represalia inmediata, le da la vuelta a la tortilla e intenta hacerte parecer el agresor. Siempre estás intentando atacarme, nunca entiendes lo que me pasa. Victimización, se pone en el papel de injusticiado. Ni te imaginas lo que me esfuerzo, nadie valora lo que hago. Gaslighting, distorsiona lo que has dicho o hecho, haciéndote dudar de tu propia memoria. Yo nunca dije eso, te lo estás inventando. Silencio frío o huida, simplemente corta la conversación, cambia de tema o se va del lugar, intentando mantener el control a través del alejamiento. Lo importante aquí es entender que la pregunta en sí no es el problema para el narcisista. El problema es lo que la pregunta representa, una grieta en la imagen perfecta que ha construido. Cuando le obligas a mirar la realidad, aunque sea por un segundo, se siente amenazado. Y no porque estés siendo agresivo, sino porque estás siendo veraz. Muchas personas cometen el error de intentar explicarse mejor, argumentar más, aportar pruebas y ejemplos. Pero eso solo alimenta el juego. Al narcisista no le interesa la verdad, le interesa mantener el control de la narrativa. Cuanto más intentas convencerle, más te manipula. El poder reside en preguntar y observar. Es en ese silencio, en ese espacio entre el impacto y la reacción, donde la verdad empieza a aparecer. No en sus palabras, sino en la desesperación que surge cuando se da cuenta de que ya no puede esconderse. Así que la próxima vez que quieras entender quién está al otro lado, haz una pregunta sencilla. Y en lugar de escuchar la respuesta, observa el comportamiento. Lo que viene después de la pregunta revela mucho más que 1000 explicaciones. Ahora que entiendes el impacto de una pregunta, es hora de profundizar en lo que realmente sostiene el comportamiento narcisista, la manipulación de la realidad. Los narcisistas no viven en armonía con la verdad. Crean versiones de la realidad que les benefician y esperan que todos a su alrededor participen de ello. Reescriben historias, invierten los papeles y hacen que parezca que todo lo que sucede es culpa de alguien, menos de ellos. Esto no es solo una elección consciente. Es un mecanismo de supervivencia. Si admitieran sus errores, si aceptaran que han herido a alguien, si reconocieran que no son tan increíbles como dicen, todo se desmoronaría. Y para ellos, desmoronarse no es solo perder el estatus. Es perder el propio sentido de identidad. Por eso el narcisista necesita el control. No busca el diálogo, busca el dominio. Necesita asegurarse de que las personas a su alrededor vean el mundo a través de su lente. Y para lograrlo utiliza tácticas potentes. Gaslighting distorsiona tus sentimientos, tu memoria, tu percepción. Empiezas a dudar si has exagerado, si realmente oíste aquello, si quizás eres tú el problema. ¿El objetivo? Debilitarte emocionalmente para que él pueda seguir manipulando. Proyección, te acusa exactamente de lo que él hace. Si es infiel, dice que eres tú quien desconfía demasiado. Si miente, dice que tú no confías. Te traslada la culpa para desestabilizarte. Comparaciones crueles, utiliza a otras personas como referencia para menospreciarte, fulano lo haría mejor, tú nunca entiendes lo bien que me trata mengano. Esto mina tu autoestima poco a poco. Inversión de la culpa, incluso cuando se le confronta con un error claro, le da la vuelta a la tortilla. ¿Lo ves? Por eso actúo así, porque tú me provocas. El resultado de todo esto es devastador. Poco a poco empiezas a sentirte confuso, culpable, pequeño. Y cuando intentas defenderte pareces aún más culpable. Pero aquí va una verdad sencilla, no estás loco. Estás siendo manipulado. Esta manipulación es tan sutil que a menudo la víctima tarda años en darse cuenta. La sensación constante de estar pisando huevos, el miedo a decir algo mal, la duda constante sobre tus sentimientos, todo esto son señales claras de que tu realidad está siendo distorsionada. Y aquí entra el punto más importante de esta parte, la manipulación solo funciona con tu participación. El narcisista solo puede mantener el juego si sigues intentando entender, agradar, justificar. Pero cuando dejas de justificar, cuando observas sin reaccionar, cuando entiendes el patrón, el juego empieza a desmoronarse. Él pierde la influencia. Tú recuperas la claridad. Y es ahí cuando el verdadero poder cambia de manos. Por fuera, el narcisista puede parecer alguien que tiene el control. Habla con confianza, toma decisiones con firmeza, parece saber exactamente lo que quiere. Pero por dentro es otra historia.
Todo esto es una fachada, una armadura emocional construida para esconder lo que él más teme, su propia fragilidad. Esa fuerza es una ilusión. Y lo peor, es una ilusión que necesita ser alimentada constantemente. Necesita constantemente elogios, atención, validación. Necesita que la gente a su alrededor le vea como alguien superior, especial, por encima de la media. No porque sea así, sino porque necesita creer que es así, o todo se desmorona. Por eso el narcisista no soporta las críticas. No soporta ser cuestionado. No soporta ser responsabilizado. Para él cualquier duda que se plantee sobre su conducta es una amenaza directa a la imagen que ha creado. ¿Y qué ocurre cuando esa imagen empieza a resquebrajarse? Entra en pánico. Pero este pánico no se parece a primera vista al miedo. Se disfraza de ira a agresividad, frialdad o sarcasmo. En lugar de mostrar inseguridad, ataca. En lugar de reflexionar, culpa. En lugar de reconocer el error, distorsiona los hechos. Esta reacción es el modo de defensa que él conoce. Él no sabe lidiar con la verdad. La verdad para él es un territorio peligroso porque revela aquello que él intenta esconder incluso de sí mismo, la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Así que cuando haces una pregunta que toca esa herida, incluso sin gritar, incluso sin acusar, él entra en estado de emergencia. Y este estado puede generar dos tipos de reacciones principales. Explosión: él grita, te culpa, intenta intimidarte. El objetivo es silenciarte rápidamente para no perder el control de la situación. Manipulación emocional: él se hace la víctima, cambia de tema, finge que no ha entendido o se aleja. El objetivo aquí también es evitar el enfrentamiento directo con la verdad. Pero lo que está ocurriendo dentro de él es algo más profundo, él está luchando contra la exposición. Y esta exposición no es solo delante de ti, es delante de sí mismo. El narcisista no quiere verse como él realmente es. Él ha creado un personaje tan bien elaborado que hasta él mismo se lo cree. Cualquier amenaza a este personaje genera crisis. Por eso a menudo cuando el juego empieza a fallar, el narcisista se vuelve más cruel, más intenso, más impredecible. Él se da cuenta de que está perdiendo el control y hará todo lo posible para recuperarlo. Pero aquí está el punto más importante: tú no necesitas jugar a ese juego. Su poder radica en mantenerte confuso, culpable, inseguro. Cuando tú ves el patrón, cuando tú dejas de reaccionar como él espera, tú desarmas la trampa emocional. Él puede seguir intentándolo, pero algo ya ha cambiado. Tú ya no eres el mismo. Y él lo sabe. Durante mucho tiempo quizás intentaste que la relación funcionara. Intentaste hablar, explicar, comprender. Quizás le diste segundas, terceras o décimas oportunidades. Y en cada una de ellas, saliste emocionalmente más desgastado. Es aquí donde muchas víctimas de narcisistas quedan atrapadas, en la esperanza de que, con paciencia, la otra persona cambiará. Que si tú eres más comprensivo, más cariñoso, más claro, las cosas mejorarán. Pero la dura verdad es, el narcisista no quiere cambiar. Quiere seguir teniendo el control. Y cambiar exige algo que él no está dispuesto a hacer: mirarse a sí mismo con honestidad. Por eso, la transformación real no comienza cuando él cambia. Comienza cuando tú dejas de participar en la ilusión. Cuando tú dejas de intentar convencer. Cuando tú dejas de justificar. Cuando tú entiendes que el juego solo continúa porque tú sigues jugando. Ese es el punto de inflexión. Tú no necesitas una gran bronca. Ni un desahogo dramático. Muchas veces el cambio empieza en el silencio. En el momento en que tú decides que no vas a seguir perdiéndote intentando salvar a alguien que ni siquiera quiere ser salvado. Esto es liberador, pero también aterrador. Porque significa renunciar a la fantasía de que un día, la relación será diferente. Significa aceptar que lo que tú viviste no fue amor sano, fue dependencia emocional disfrazada de amor. Pero al hacerlo sucede algo poderoso: tú empiezas a reconectar con tu propia verdad. Tú empiezas a recordar quién eras antes de ser manipulado, menospreciado, silenciado. Tú empiezas a darte cuenta de que no eres débil, ni exagerado, ni difícil. Tú simplemente estabas atrapado en una realidad distorsionada. Y cuando tú sales de eso, el narcisista lo siente. Él se da cuenta de que te está perdiendo. Y hará todo lo posible para recuperar el control: promesas falsas, disculpas, declaraciones emocionadas.
Pero ahora tú sabes, esto no es cambio. Es estrategia. Y es en ese momento cuando tú necesitas ser firme. La mayor venganza contra un narcisista nunca será humillarle o exponerle. La mayor venganza es seguir tu vida sin que él tenga más acceso a tu mente, a tu corazón, a tus emociones. Es vivir en paz, sin necesitar pedir permiso para ser quien tú eres. La clave de la libertad está en parar de luchar contra él y comenzar a luchar por ti. Cuando el narcisista pierde el control sobre ti, algo empieza a cambiar. Pero no es algo visible de inmediato. La caída no empieza con gritos o escándalos. Empieza en el silencio. En el vacío que surge cuando él se da cuenta de que tú ya no reaccionas como antes. Este momento es extremadamente incómodo para él, porque la estabilidad emocional del narcisista depende de un factor esencial, tu participación. Sin que tú valides, obedezcas, justifiques o intentes agradar, él se siente perdido. Recuerda, él no es alguien que se sostenga emocionalmente por sí solo. Él necesita de personas a su alrededor que alimenten su autoimagen. Él se ve a sí mismo a través de la mirada de los otros. Cuando pierde eso, comienza a entrar en colapso. Este colapso puede venir de dos formas. La caída silenciosa y lenta es cuando el narcisista comienza a volverse cada vez más inestable emocionalmente. Él pierde el interés en todo lo que no gira en torno a él. Comienza a tener crisis de rabia, tristeza profunda, y pasa a buscar nuevas personas para llenar el vacío, pero nada parece funcionar. Él intenta crear nuevas versiones de sí mismo para otros públicos, pero incluso así, algo no encaja. Este tipo de caída es menos visible para el mundo, pero es devastadora internamente. Él siente que está perdiendo su identidad, pero no sabe cómo reconstruirla de forma auténtica, porque nunca aprendió a ser real. La caída explosiva y visible es cuando el narcisista intenta mantener el control a toda costa, incluso que eso signifique destruir todo a su alrededor. Él comienza a sabotearse, crea conflictos con todos, esparce mentiras, intenta manchar la imagen de quien lo confrontó. Él se vuelve agresivo, manipulador y descontrolado. Pero cuanto más él intenta dominar, más él se aleja de las personas. Porque con el tiempo todos comienzan a percibir que hay algo errado. La máscara comienza a caer, y los patrones se repiten. Las víctimas de ayer se convierten en alertas vivas para los que están por venir. Independientemente del tipo de caída, una cosa es cierta, el narcisista entra en pánico cuando percibe que fue visto de verdad. Porque ahora él no controla más la narrativa. Y la mayor fuente de poder de él, la manipulación de la percepción, comienza a desmoronarse. En este punto muchos se preguntan, ¿será que él va a cambiar ahora? La respuesta, infelizmente, es que eso raramente acontece. El narcisista puede intentar parecer arrepentido. Puede hacer discursos emocionales. Puede prometer que va a hacer terapia, que va a transformarse. Pero todo eso generalmente hace parte de una nueva tentativa de control. No es sobre cambio, es sobre supervivencia del personaje. Y es aquí que tu firmeza es colocada a prueba. Porque él va a testar tus límites. Va a intentar reconquistar tu espacio emocional. Va a buscar revertir lo que él llama de pérdida, pero que en la verdad, es tu libertad ganando forma. Necesitas recordar, el ciclo solo recomienza si tú vuelves. La caída del narcisista no depende de ti. Ella es resultado de la estructura frágil que él mismo construyó. Tú solo necesitas continuar haciendo lo que él más teme, mantenerte firme en la verdad y no alimentar más la ilusión. Si hasta aquí tú ensergaste los patrones, entendiste el juego y decidiste parar de participar, entonces tú ya diste uno de los pasos más difíciles, el de la conciencia. Y es aquí que comienza el verdadero viraje, la transformación que acontece dentro de ti. Durante mucho tiempo tú viviste intentando entender el otro. Intentando mantener el equilibrio. Intentando consertar lo que estaba quebrado. Pero ahora tú percibes que no eres responsable por salvar a nadie, y mucho menos por sacrificarte para mantener una relación que te destruye. Esa cambio es sutil, pero profunda. De fuera puede parecer que todo está igual. Pero por dentro tú estás diferente. Tú comienzas a escuchar más tu intuición. A confiar en tus sentimientos. A respetar los señales que tu cuerpo y tu mente ya daban hace tiempo, pero que fueron ignorados por miedo, por duda, por culpa. Esa es la clave, tú paras de buscar en el otro lo que solo puede ser reconstruido dentro de sí.
Y claro, ese proceso ni siempre es fácil. A veces tú vas a sentir añoranza, no de la persona en sí, más de la idea que tú tenías de ella. Tú vas a recordar los momentos buenos, las promesas, los planes que hiciste. Y eso puede doler. Pero es en ese dolor que nace tu fuerza. Porque ahora, tú no estás más luchando para ser acepto. Tú estás luchando para ser entero. Para reencontrarte. Para protegerte. Para reconstruir tu autoestima, tu sentido de merecimiento, tu paz. Tú comienzas a colocar límites. A decir no sin culpa. A alejarte de conversaciones que te lastiman. A escoger con más cuidado quién puede entrar en tu vida. Y con el tiempo tú descubres algo libertador, tú nunca necesitaste la aprobación de nadie para ser feliz. Esa es la verdad que el narcisista más teme. Porque mientras tú dependías de la validación de él, él tenía poder. Pero cuando tú te bastas, cuando tú entiendes tu valor, él no tiene más donde apoyarse. Tú no necesitas vengarte. No necesitas probar nada. Tu cura ya es la mayor respuesta. ¿Y sabes lo más bonito de todo esto? Cuando tú te curas, tú te conviertes en un faro para otras personas. Tu historia pasa a tener propósito. Tu proceso inspira. Tu liberación muestra a otros que también es posible salir del ciclo. Entonces continúa. Incluso en los días en que parecer difícil. Incluso cuando la duda batir. Incluso cuando el miedo querer hacerte volver. Porque cada paso lejos del narcisismo es un paso en dirección a ti mismo. Y eso no tiene precio. Llegamos al punto más importante de esta jornada. Y quizás el más libertador. Tú no necesitas más esperar que el narcisista cambie. No necesitas más intentar probar tu valor para quien nunca estuvo dispuesto a ensegar. No necesitas más callarte ni encogerte para mantener una relación que solo existe si tú te anulas. La verdad, por más dura que sea, es también la clave de la libertad. Un narcisista no se transforma con amor, paciencia o argumentos. Él solo cambia si quiere. Y casi nunca quiere. Pero eso no necesita ser motivo de dolor. Por el contrario. Puede ser el inicio de tu reconstrucción. Porque la mayor transformación de esta historia no acontece del lado de fuera. Ella acontece dentro de ti. Cuando tú escoges salir del ciclo. Cuando paras de ceder. Cuando decides que no vas más a implorar por respeto, atención o cariño. Tú finalmente entiendes que no eres débil por haber amado, ni bobo por haber creído. Tú apenas tuviste empatía, tuviste esperanza, tuviste el deseo genuino de construir algo verdadero. Y eso no es un error. Eso es nobleza. El error no está en amar, está en permanecer donde no hay amor de vuelta. Y ahora, sabiendo de eso, tú puedes seguir enfrente con la cabeza erguida. No como víctima, más como alguien que sobrevivió. Que aprendió. Que está más consciente, más fuerte y más preparado para recomenzar. La exposición de un narcisista no es un grito. No es una guerra. Es una decisión silenciosa de no compactuar más con la mentira. Cuando tú paras de responder a los juegos, cuando tú paras de intentar explicar, cuando tú simplemente te alejas, tú lo confrontas con aquello que él más teme, la propia verdad. Y aquí está lo que pocos entienden, la verdad no necesita barullo. Ella apenas existe. Y quien está dispuesto a encararla, se libera. Entonces, si tú llegaste hasta aquí, respira hondo. Tú no estás solo en esta caminada. Todos los días miles de personas despiertan del mismo tipo de relación. Y todas ellas, así como tú, cargan la fuerza necesaria para recomenzar. No importa hace cuánto tiempo tú estás en esta historia. No importa lo cuánto tú te donaste. No importa cuántas veces tú caíste. Lo que importa es lo que tú vas a hacer ahora. ¿Vas a continuar aceptando migajas? ¿O vas a escoger el banquete de tu libertad emocional? ¿Vas a continuar intentando cambiar a alguien que solo se importa consigo mismo? ¿O vas a comenzar a amarte lo suficiente para salir de eso? La elección es tuya. Y cada paso que tú das en dirección a la verdad, debilita el poder de la mentira. Si este vídeo ha resonado contigo de alguna forma, yo quiero invitarte a dar un paso más. Comenta aquí abajo, comparte tu momento de virada. Aquel instante en que tú percibiste que estabas siendo manipulado. O cuando decidiste no aceptar más.
Tu historia puede ser la fuerza que alguien necesita para abrir los ojos. Inscríbete en el canal, aquí tú encuentras contenidos semanales sobre narcisismo, manipulación emocional y principalmente sobre cura y reconstrucción. Cada vídeo es pensado para ayudarte a salir del ciclo de abuso con más conciencia y claridad. Mira los vídeos sugeridos al final, ellos continúan esa conversación con reflexiones profundas sobre cómo liberarse de relacionamientos tóxicos, cómo reconstruir la autoestima y cómo identificar los señales antes que sea tarde. Tú mereces paz. Tú mereces respeto. Y más que todo, tú mereces sentirte entero nuevamente. El narcisista no teme perderte. Él teme perder el control que tenía sobre tu mente. Pero cuando tú despiertas, el juego termina.